Recuerda seguir nuestro podcast en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Gracias a ustedes, estamos subiendo en seguidores en Spotify y Apple Podcasts. Te dejaré los enlaces en la descripción para que nos sigan apoyando. Sin más, comenzamos. La casa de los gatos. Tengo poco que me mudé a la ciudad. Viví prácticamente mi vida entera en un pueblo a la cordillera de los Andes, del lado de Chile. Prefiero no mencionar el nombre de mi pueblito. No me gustaría que hubiera gente curiosa buscando aventuras de las que quizá no saldrían vivas. Aún así, sigue por las descripciones que daré. Si hay alguien de mi país escuchando esta historia, sabrá de qué lugar estoy hablando. Hay un caso específico del que quiero contarles, ya que son diversas las historias que tengo para contar, mas considero que esta es la más espeluznante e insólita de cuanto he vivido. Todo comenzó un día que vi una noticia en un diario local. Mi pueblo es tan pequeño que no hay muchas cosas. En la principal solo existen 2 puestos de revistas y son contados los diarios que se venden. Uno de estos diarios locales solía publicar cosas del tipo paranormal, apariciones del chupacabras y ese tipo de notas que la mayoría de veces resultan falsas. Aún así, yo tenía el pasatiempo de visitar los lugares donde supuestamente ocurrían los eventos. Leí una noticia sobre una casa solitaria localizada a 10 kilómetros de mi pueblo. Hablaban de un fenómeno extraño, que había algo en la casa que atraía a los gatos. La casa estaba vacía. No vivía persona alguna, ni siquiera había algo que comieran los animales. No era un lugar donde se juntaran las aves o las ratas, sino todo lo contrario. La casa se ubicaba en un terreno árido. Según la nota, el lugar era un punto muerto. Uno de esos tantos lugares donde las señales de los teléfonos, las brújulas y demás aparatos dejaban de funcionar. Algo así como lo que ocurre en la zona del silencio en México. Este tipo de notas son las que más despiertan mi interés. Siempre quise conocer un lugar así. No es lo mismo ver la noticia o que alguien te cuente a vivirlo en carne propia. Le mostré la nota del periódico a mi padre. Él me dijo que hace varios años habían dicho que en esa casa vivió una bruja que aprovechaba la energía de la zona y que descubrieron muchos animales muertos alrededor. Fue cuando esta mujer murió que la zona quedó árida. Nada crecía desde su deceso. Mi padre me aconsejó que no fuera, incluso se apoyó en mi madre para hacerme cambiar de opinión. Me sorprendió la insistencia de mis padres. Creo que en el pasado sí fue bastante famoso. Al ver que no me harían cambiar de opinión, mi padre me aconsejó que en caso de perderme, mirara hacia el sol, y si notaba algo raro, caminara en dirección opuesta, buscar un lugar de sombras y trazara una cruz que cubriera los 4 puntos cardinales. Una vez que hiciera esto, caminara hacia donde se proyectara la sombra. Solo así podría escapar de ese lugar. Salí de mi casa un domingo por la mañana. Apenas estaba saliendo el sol. En distancia haría aproximadamente 2 horas a paso ligero. Preferí irme de madrugada para evitar el sol que era muy fuerte en esa temporada. Llegué con un poco más de retraso. Me perdí a medio camino, ya que en un tramo el camino se abría en 2 brechas, pero uno de estos terminaba en un desfiladero. Tuve que regresar sobre mis pasos. El cielo lucía despejado hasta que estuve cerca de la casa de los gatos. Lo primero raro que vi fue que el lugar no era como lo describían en la noticia, ni como me dijo mi padre. Incluso estuve a punto de pensar que me había equivocado de camino, de no ser porque empecé a escuchar a los gatos maullando. El lugar estaba húmedo, incluso en esa zona había una nube bastante oscura, la tierra olía a podrido. Era una zona como pantanosa. Los gatos abundaban en el lugar. La mayoría estaban echados en la entrada de la casa. Vi que un par de estos se estaban peleando por un animal que al principio creí que era una rata, pero después de acercarme y mirar fijamente, noté que el animal era un pulpo. Era muy extraño porque estábamos lejos de la costa. Noté que toda la tierra tenía como pequeñas acumulaciones de agua estancada. Apestaba demasiado. También vi decenas de sapos muertos.
El lugar parecía el escenario de una película de terror. Sé que ante tantas señales, muchas personas hubieran elegido no seguir adelante, y al contrario de lo que yo hice, hubieran regresado de inmediato a sus casas. Sin embargo, yo he estado en lugares peores. Bueno, eso pensé en ese momento, pues aún no sabía lo que ocurriría. La casa no era muy grande, tenía 2 ventanas rotas y le faltaban las puertas. Dentro olía aún peor. No todos los gatos que allí se encontraban estaban vivos. Vi al menos media docena de cadáveres. Los enjambres de moscas zumbaban. Se me hizo muy extraño que los gatos vivieran junto a los muertos. Crucé la primera sala hasta una puerta corrediza hecha de metal. Me costó algo trabajo abrirla. Dentro no había ningún gato. El lugar estaba seco, con algunos espinos y mucho polvo. También algunas cenizas, acompañadas de un par de botas, ropa y algunas latas de comida para perros. Por la fecha de caducidad en las latas, me hacía una idea de que el lugar no hacía mucho que fue visitado. Me quedé viendo a detalle el grabado en una pared, pues pensaba que esos símbolos habían sido obra del diario que publicó la noticia. Era muy difícil distinguir qué forma tenía. Obviamente, la fotografía fue retocada, pero lucía real. De pronto, el cielo se oscureció, pero no era un color natural. Me atrevo a decir que todo se veía en color violeta. Los muros de la casa ya no se veían igual. Solo los grabados y el hueco en el muro era el mismo. De repente, empezaron a saltar los gatos a través de un agujero. Maullaban y hacían ese sonido raro que hacen cuando están en celo. La casa se veía en ruinas, le faltaban varios muros. Además, el hedor se había ido. Ese aroma asqueroso fue suplantado por uno parecido al de inciensos. Salí de la casa, pero nada lucía normal. El campo que hace unos segundos estaba prácticamente podrido, ahora lucía de un color verde sano. Había muchos árboles alrededor. Y lo más extraño de todo fue que en el marco de la puerta había una mujer con la piel tan pálida que parecía hecha de mármol. Me miraba con ojos penetrantes, aunque no se movía. Me sentí petrificado. El cielo no era el mismo. Es más, ni siquiera la tierra mostraba el mismo color. Pensé que todo era un sueño. La vista se me hizo borrosa y detrás de la mujer aparecieron 5 niños. Cada uno llevaba un disfraz. Uno de ellos iba vestido de payaso, otro de lobo, uno de gato, otro parecía una especie de duende y otro un diablillo. Los niños soltaron un terrible llanto. Me hice hacia atrás hasta que tropecé con las raíces de unos árboles. Comencé a correr y por todo el lugar había gatos. De repente empecé a escuchar vocecitas entre los felinos. No los vi mover la boca, pero se escuchaban frases entre ellos, y en ese momento terminé desvaneciendo. Cuando recuperé el conocimiento, ya no había nadie, pero el cielo aún seguía diferente. Y aunque por un momento pensé en rendirme, recordé lo que dijo mi padre antes de que saliera de mi casa. Busqué un lugar despejado y terregoso. El cielo, aunque oscuro, dejaba entrar algunos rayos de luz entre algunas nubes. Tracé la cruz y ubiqué en qué dirección brillaba el sol. Caminé en dirección contraria. Cuando menos acordé, estaba de nuevo en el patio de la casa, frente al orificio por donde saltaban los gatos. El olor era aún más insoportable, pero el sol y el paisaje habían vuelto a la normalidad. Sin pensarlo y sin mirar hacia atrás, comencé a correr a mi casa. No sé qué me pasó, pero apenas me recosté en mi cama, caí en un sueño profundo. Lo que ocurrió a continuación es algo que no me explico de ninguna manera. Desperté en un hospital. Según me dijeron mis padres, me perdí por 2 días. Varias personas del pueblo se organizaron para ayudar a mis padres a buscarme. Me encontraron tirado debajo de un árbol como a 3 kilómetros de la casa de los gatos. Yo no recuerdo nada de haberme desmayado a medio camino. Yo recuerdo, tal como he dicho, entrar a mi casa y recostarme en mi cama. Le conté a mis padres lo que me ocurrió. Ellos me creían, pero me echaban en cara una y otra vez que me dijeron que no fuera a ese lugar.
Fueron diversas las hipótesis que me he planteado en cuanto me ocurrió allí, pero desde ese día le tengo mucho aprecio a los felinos. Mi aventura me trajo más preguntas que respuestas. Algunos podrían llegar a pensar que todo lo que viví fue a causa de una contusión que tuve al regresar a mi casa, pero lo que allí pasé fue demasiado real como para tratarse de una simple alucinación. Además, sé que a otras personas les ocurrieron cosas similares. En fin, al día de hoy agradezco haber salido con vida y que lo ocurrido ahora solo sea parte de mi relato. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.